Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más de fútbol a través de Pulse Sport Más. Ya estamos en vivo desde la cancha del Sport San Isidro. Hoy de localía, el Sport Ibuponá, ya que está utilizando otro escenario deportivo para este campeonato. Y bueno, nosotros a través de Pulse Sport Más ya estamos en vivo, en directo, con el compañero Blas Antonio Jiménez. Está en la cámara Eddie, ya presto y listo para esta cobertura. Hoy se define este partido. Hoy vamos a conocer qué equipo avanza al hexagonal final, tanto categoría sub-20 como categoría principal, categoría primera. Y bueno, en el primer encuentro disputado en la cancha del Club Nueva Estrella, se llevó la victoria, la ventaja, el equipo visitante cuando se jugó el partido de ida. El Sport Ibuponá ganó en ambas categorías por la mínima diferencia. Y bueno, ya estamos aquí con el compañero Blas Antonio Jiménez, como te mencionaba, ya preparando la lista del equipo titular en de ambos clubes, mejor dicho. Y bueno, como están viendo en imágenes, ya los jugadores dentro del campo de juego, ya esperando nada más el comienzo de este compromiso. Voy agradeciendo a las personas quienes hacen posible esta cobertura. Empiezo por el amigo Virgilio García desde España, está viendo y por supuesto está haciendo el esfuerzo para que se pueda realizar esta cobertura. Después tengo una lista de auspiciantes, por supuesto, a la familia García López, a la familia Candy Abogado, a William Ramoa, muchísimas gracias, Carpintería y Mueblería López, Hugo Aquino y familia desde España también, desde la distancia viendo el partido, apoyando a su club querido, el Sport Ibuponá. Después tenemos a Uber Alfonso, fotografías y también Imperio Eventos. Muchísimas gracias al amigo Uber Alfonso también por el auspicio. Ricardo Capdevila también forma parte de esta cobertura. Y por último agradecemos a Decoraciones Virgen de Cacupé. Un agradecimiento y un saludo especial también al presidente del club, al señor Ariel Rojas. También está dando su respaldo, por supuesto, a su club y a esta cobertura de Pulse Sport Más. Estamos en vivo a través de YouTube. Ya ahí estuvimos compartiendo nuestro enlace también para que puedan ingresar y ver este compromiso. Como te mencionaba, hoy se define quién pasa al hexagonal final. 6 equipos estará disputando la etapa siguiente, que es la etapa número 3. Y hasta el momento se lleva una ventaja muy importante el equipo local, que es el Sport Ibuponá. En este lindo, empastado, lindo campo de juego que es del Sport San Isidro, entonces se va a estar disputando este compromiso. Esta tarde, hoy sábado, también se disputa otro compromiso donde Unión Agrícola está oficiando el local y va a jugar contra el Sportivo Iribucuá. El otro compromiso que estamos mencionando también, hay dos partidos en el día de hoy. El resto, los 3 partidos se juega el día de mañana. Todos son partidos definitorios, partidos de clasificación donde, como mencionábamos, se va a conocer quiénes siguen y quiénes dejan de avanzar en la Liga Deportiva de Irucuá de Fútbol. Mientras ya vemos en el campo de juego ya los árbitros también, la terna arbitral, conocidos. Creo que el domingo pasado estuvieron pitando justamente en este escenario deportivo estos árbitros entre el Sport San Isidro y Sportivo Arendá. Así es que el árbitro principal, ya me menciona aquí Blas Antonio, que es Blas Barbosa, y como línea 1 está Gustavo Barbosa, línea 2 Manuel Figueredo. Entonces la terna de árbitros para esta categoría sub-20. Y bueno, esto ya está a punto de arrancar. En segundos prácticamente ya el saludo del relator exclusivo de Pulse Sport Más, el señor Blas Antonio Jiménez, que está recuperándose también de una gripe que realmente le agarró fuertísimo, ¿eh? Se le escucha un poco afónico todavía, pero ya se anima. La gente pide ya también el relato de Blas Antonio Jiménez, entonces esto ya va a arrancar y bueno, va a estar a cargo de él. Y saludo grande para toda la gente que están viendo la transmisión en diferentes lugares. Me imagino que mucha gente va a estar conectado hoy sábado, ya que no hay partido, solo 2 partidos se juegan en la Liga Deportiva de Irucuá al día de la fecha. Entonces, normalmente mucha gente se conecta para ver
este compromiso. Bien, nada más esperando el pitazo inicial. Sport Gupuná, quien tiene la ventaja de ganar 1-0 en el partido de ida. El Club Nueva Estrella, quien va a buscar, por supuesto, ganar el compromiso y llevar la definición a través de la tanda de penales. Esto se define así porque no hay diferencia de goles. Entonces, ganando el Club Nueva Estrella, esto se define en penales. Pero con un empate, Gupuná ya asegura entonces su pase a la siguiente fase de la Liga Deportiva de Arauca de Fútbol, categoría Sub-20. Mientras el árbitro ya mira su reloj, se prepara, se comunica con los líneas también. Esto ya va a arrancar, señoras y señores. Los equipos albicelestes se enfrentan. Es un poco complicado hacer también porque son muy parecidos las camisetas. Mientras el árbitro ya dice, esto empieza, esto arranca. Arrancó nada más este compromiso. Sport Gupuná versus Club Nueva Estrella. Y llevo ya el saludo entonces del compañero Blas Antonio Jiménez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Sí, buenas tardes, Pablino. Cordial saludos a los demás compañeros. Es así, aquí acaba de arrancar el partido entre el Sport Gupuná Nueva Estrella, correspondiente a este partido decisivo, por supuesto, categoría Sub-20. Aquí el cuadro del Sport Gupuná que se hace local en el Sport San Isidro. Los primeros minutos de este compromiso, señoras, señores. Empieza a rodar balones aquí en el Sport San Isidro. Bienvenido fútbol, bienvenido Liga Deportiva de Iribucoa. Cordial saludos a toda la gente que ya está emprendida. Pulse Sport Más. Ahí va sacando el guardameta del representativo del conjunto del Sport Gupuná. Pelota arriba, saca la defensa como puede, es Santa Cruz, el número 4, Santa Cruz lucha. Ahí aparece en la marca también el número 4, Barreto. Lanza el pelotazo largo, donde corre el número 6, David Medina. Va Medina, costado derecho, viene el centro. Muy cerrado el centro que queda en las manos del guardameta, Juan Colmán. Ahí está Colmán, va a sacar. Colmán, pelotazo largo, logró peinar el jugador del defensor, tengo entendido, entonces va a ser córner, sí señor, servicio de esquina, el primer córner es para el conjunto del Sport Gupuná, mi querido Pabli. Sí señor, el primer tiro de esquina del compromiso entonces le corresponde al equipo local. Vamos a ver qué consiguen a través de esta pelota parada, Blas Antonio. Sí señor, servicio de esquina, ya autoriza el juez. Va a venir el centro, sí señor, pelota arriba, atención, el cabezazo. Logró conectar aquí Ariel Ibarra, el cabezazo que salió afuera. Aquí llegó, inquieta el conjunto del Sport Gupuná a través del córner, el cabezazo que pasó cerca del caño izquierdo del arquero, en este caso Villamayor. Asimismo, saltó allí, pero muy incómodo. Ahí el jugador de Sport Gupuná de igual manera alcanzó esa pelota para desviar de cabeza, pero finalmente le corresponde saque de portería para el club visitante. Ya en instante la planilla también de los equipos. Vamos a ir conociendo, vamos a ir repasando también las configuraciones de los equipos cuando avanza de vuelta Gupuná, que quiere tomar la iniciativa del partido. Saca como puede la defensa, aquí queda el balón para el capitán del cuadro de Gupuná, lanza el pelotazo, intercepta con golpe de cabeza Velázquez, aquí queda para Infran que abre, muy fuerte el pase, no llegó Rolando López. Habrá lateral, corresponde para el conjunto de Nueva Estrella. Asimismo, un pase bastante fuerte, realmente le costó mucho a este jugador alcanzar esa pelota y finalmente salió por línea lateral, quien ya se reanuda rápidamente el juego porque el equipo visitante viene con todo para buscar el empate o en este caso igualar los resultados, Blas Antonio. Asimismo, recordamos que la visita al cuadro de Nueva Estrella tiene la obligación de ganar sí o sí este compromiso, no importa la diferencia de goles aquí. Asimismo, no hay diferencia de goles en el campeonato, entonces ganando 1-0, 2-0, 3-0, ganando el compromiso se define después a través de tanda de penales. Bien, ahí tenemos la planilla también, Pabli, para conocer a los equipos después de este avance, porque va con todo. Nueva Estrella intercepta la defensa y con un puntín pudo ya sacar Elder Tamas. Aquí el rebote queda de vuelta para el cuadro de Gupuná, que profundiza el pase, corre el número 7, Elvio Infran.
Muy fuerte el envío, entonces ya queda en las manos del guardameta que ya saca con un pelotazo largo. Bueno, vamos con el onceno titular del equipo de Nueva Estrella, el equipo visitante. Acá tenemos al portero Ramón Villamayor. Después, camiseta número 4 es para Aldo Santa Cruz. Camiseta 17 es Gustavo Ferreira. Camiseta 6 David Medina. Camiseta 13 es para Hugo Velázquez. Camiseta 5 es para Sergio Velázquez. Seguramente son hermanos, de apellido Velázquez. Camiseta 2, Ismael Céspedes. Camiseta 10, Alejandro Bazán. Camiseta número 11 es para Kevin González. Hola, Antonio. Bien, ahí está la formación del equipo visitante. El cuadro de Nueva Estrella que tiene la pelota justamente hacia el costado derecho. Intenta la conexión con Velázquez, no hubo precisión en el pase. Y es momento también de conocer el onceno titular que presenta Upona. Bueno, el equipo local entra en el campo de juego con este onceno titular. En la portería está Juan Manuel Colmán. Camiseta 2 es para Rolando López Roa. Camiseta 3 es para Elder Fabián Tamas. ¿Sería Hola, Antonio? Tamas. Camiseta 4, Luis Alberto Barreto. Camiseta 6, Ariel Ibarra Martínez. Camiseta 8 es para Fernando Ruiz. Camiseta 7 sería Elvio David Isfran. Después camiseta número 10 Luis Alberto Cardoso. Camiseta 11 es para Alexis Isfran. Este es el equipo dirigido por el señor Víctor Núñez. Bien, muchas gracias, Pabli. Aquí falta, dice el juez. Pita el árbitro del partido, el señor Blas Barbosa. Habrá tiro libre. El primer tiro libre importante que va a tener también aquí el cuadro de Upona. Vamos a ver si saca provecho de esta pelota detenida. Hay un viento también que le está... Tengo entendido que esto favorece un poco al cuadro de Upona en esta primera etapa, ¿eh? Así mismo, viento del norte, soplando del norte. Podríamos decir... noreste, podemos decirle, ¿verdad? Bueno, y podemos decirle que le conviene mucho, ¿no? Sí. Le conviene mucho al equipo local. En esta primera etapa, por lo menos, la gente. Sí, y en la segunda etapa se puede dar totalmente lo contrario, así que vamos a ver si es que puede lanzar bien. Y bueno, ahí está sentido también el jugador del cuadro de Upona, señoras y señores. Los primeros minutos de este partido ya... Estamos llegando justamente lentamente al minuto 7 de esta primera etapa. Upona ante Nueva Estrella, categoría sub-20, categoría juvenil. Y después también el partido de fondo. Se van a enfrentar estos dos equipos, justamente Upona y Nueva Estrella también, categoría principal. Señoras y señores, tiro libre para Upona. Ahí se van tomando... Preparando las parejitas también, formándose. Atención, centro por arriba, saca la defensa de rebote. Queda para el jugador de Upona de vuelta. Recupera el balón. Número 7, Isfran Elvio, que juega pelota para su compañero, el capitán, que va al disparo. Número 16 es Flores, el que luce con el brazalete de capitán en el conjunto de Upona. El remate que quedó bloqueado. Intenta tener un poco la pelota también aquí el cuadro de Nueva Estrella. El balón que queda por ahí cerca va teniendo Nueva Estrella en este preciso momento. Hugo Velázquez sufre la falta. Velázquez, habrá tiro libre, esta vez corresponde para el cuadro visitante para el Nueva Estrella. Asimismo, ahí está el jugador caído del club Nueva Estrella pidiendo ya asistencia al árbitro rápidamente. Se ve que fue una falta dura. Bueno, la anterior jugada, por ejemplo, muy buena llegada del Sport Upona. Espectacular bloqueo ahí del jugador número 3, la defensa de Nueva Estrella. Después un remate muy potente ahí del capitán. Y bueno, está insistiendo, está buscando el equipo local, el Sport Upona. Frente a la pelota ya está el número 4, Aldo Santa Cruz. Habrá tiro libre para Nueva Estrella, señoras y señores. Vamos a ver si es que saca provecho también de esta pelota quieta el cuadro visitante. Santa Cruz retrocede para tomar impulso para el envío. Va a autorizar Aldo Barbosa. Árbitro principal en este caso, Blas Barbosa, digo bien. Ya autoriza el juez. Pelotazo largo, atención, centro por arriba. Saca muy bien
En las alturas ganó el defensor del cuadro de Uponá. Aquí del rebote queda para el representativo de Nueva Estrella también, que va empujando, está necesitado, teniendo en cuenta que había perdido su partido de ida. Sale de contragolpe Uponá. Atención con esta porque carga el centro. Atención. Elvio Isfran tenía para definir también el centro que cruzó. Aparece también Luis Cardoso. Primero llegó la marca. Va a ser servicio de esquina para el equipo de Uponá. Excelente llegada del Sport de Uponá ahí con el jugador número 7. Llevó la pelota con el pecho. Según entendió el árbitro, los de Nueva Estrella pedían mano. Entonces fue el cruce del jugador número 10 quien no pudo cerrar bien. Y bueno, después un tiro de esquina que ya se cobra rápidamente Blas Antonio. Sí, de rebote queda de vuelta, pero presiona Nueva Estrella y roba la pelota. Va hacia aquel costado. Kevin Galeano. Va Kevin. Intenta ganar el servicio manual. Lo consigue. Va a ser lateral. Corresponde para el Nueva Estrella. Ya en estos primeros casi 10 minutos de partido, Pabli. Asimismo, nosotros agradecemos a los amigos que están viendo en el extranjero. Varias personas viendo en España, en Brasil y también, por supuesto, en nuestro territorio nacional, acompañando a su equipo. Estamos hablando del equipo local Sport Uponá. Agradecemos a la familia García López, al amigo Virgilio, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo también y poder hacer posible esta cobertura. Agradecemos también a Carpintería y Mueblería López, que está apoyando la transmisión también. Agradecemos a Hugo Aquino y familia desde España, están dando su respaldo al Sport Uponá y también a la transmisión de Pulse Sport Más. Aquí el cambio de frente de Ever Flores, el capitán de Uponá. El rebote que, en este caso el balón que queda en poder del jugador Zamudio. Juega con Jiménez, este es el 7, en este caso el que carga es Isfran. Bueno, el centro no estuvo bueno. Habrá salida, corresponde para el cuadro de Nueva Estrella. Va a salir su guardameta Ramón Villamayor. Bueno, ahí está Villamayor, el guardameta que prepara la salida para el cuadro de Nueva Estrella. Así mismo. De a poco van llegando las personas también en este escenario deportivo Blas Antonio. De a poquito van llegando, como siempre, cuando empieza el partido de categoría primera, hay muchas más personas para esa hora más o menos llegan al mismo tiempo. Entonces, como mencionaba, de a poquito van llegando la gente en la cancha del Sport San Isidro, que está oficiando local el Sport Uponá, ya que su cancha fue suspendida, Blas Antonio, para el resto del campeonato. Exactamente, por eso ahí está el despeje defensivo, el balón que queda otra vez en poder del jugador, del representativo del Nueva Estrella. El balón que queda ahí cerca, trata de bajar y lo hizo. Profundiza el pase donde corre aquí de vuelta el jugador. Casaca 7 es Isfran, el centro de Isfran. Otra vez también no le salió el centro. El envío no estuvo bueno de Isfran, que está intentando por la zona derecha. Asimismo, cada pelota prácticamente avanza el Sport Uponá a través del extremo derecho. Está Isfran como encargado. Esta vez cruzó muy mal, no le salió, se enoja él con él mismo, entonces ahí ya recupera el club Nueva Estrella para la salida. Saca como puede Jiménez del fondo. Otra vez pica Isfran. Esta vez el pase no estuvo bueno. Habrá salida. Va a salir el guardameta Ramón Villamayor. Ahí ya saca largo. Arriba ese esférico. A ver quién baja. Baja la gente de Nueva Estrella. Va insistiendo también Nueva Estrella. Para el primero del partido hubo mano, dice Blas Barbosa, el árbitro del partido. Habrá salida, corresponde para el equipo de Uponá. El compromiso que continúa 0-0. Ya 13 minutos se va cumpliendo de esta etapa inicial. Campeonato de la Liga Deportiva Irucuá de Fútbol. Etapa ya decisiva, obviamente. Hoy se juega el partido de vuelta para la clasificación a la siguiente fase de este campeonato. Centro por arriba. A ver, intenta bajar, sí, lo bajó aquí Aldo Santa Cruz. Saca Santa Cruz. El balón que queda en poder del jugador Velázquez. Pierde Velázquez. Le presiona el capitán Flores. Flores se conecta con Isfran. Retrocede el número 7. El balón que va a quedar para López. De vuelta Isfran. Ahora sí, carga de vuelta Isfran, centro. Cerrado de vuelta, pero por lo menos en esta ya salió un poquito mejor el centro
al extremo derecho de Upona. Asimismo, el jugador número 7, Infran, se encargó nuevamente de meter un centro allí, pero se fue muy cerrado, directo a las manos del portero. Tranquilamente, el portero de Nueva Estrella domina esa pelota y sale jugando, mientras vemos ya una falta después de esa salida a favor del equipo visitante. Bueno, tiro libre en su terreno todavía. Corresponde para Nueva Estrella. Para el lanzamiento ya se prepara el número 4, Aldo Santa Cruz. Santa Cruz para el envío. Va a autorizar el juez, ya lo hizo. Ahí está el centro de Santa Cruz. Saca como puede la defensa. Queda por ahí cerca. Ahora sí complementa Fernando Ruiz. El balón que sale a un costado. Habrá lateral, corresponde en zona de ataque al equipo de Nueva Estrella. Ahí se va lentamente para esa reposición manual Gustavo Ferreira. Saca como puede. Ahora sí saca la defensa. Otra vez queda para Lucas López. Va Lucas. Recupera Upona con Flores. Flores profundiza el pase. Corre Barreto al costado derecho. Es el número 10. Luis Cardoso. Se frena Cardoso. Ahora Ruiz. Tiene Upona. Flores, cambio de frente, busca Isfran, pelota para él, va Isfran, el número 11, que se escapa de su marcador, ahora sí ya pierde, López en la marca, de vuelta recupera el cuadro albiceleste, el balón que va a quedar en poder de Zamudio, Zamudio levanta el centro, pelota arriba, atención para quién, sobra la pelota, atención, intenta rematar así como venía Luis Cardoso. Pateó más que el aire en vez de la pelota, entonces va a ser salida para el Nueva Estrella. Así mismo, Blas Antonio, ahí el jugador número 10 erró la pelota. Y bueno, creo que hubo cambio de posición. Estamos viendo a Ifran, el jugador número 7, hacia el sector izquierdo ahora. Y por derecha le estamos viendo la camiseta número 17. Bueno, veremos si es que realmente modificó la posición de estos extremos o simplemente fue en una situación, Blas Antonio. Perfecto. Falta, dice el árbitro Blas Barbosa. La falta en perjuicio del jugador de Nueva Estrella. Habrá tiro libre. Otra posibilidad de cargar es para la visita. Ahí está en el piso el jugador que sufrió la falta, el número 10, Alejandro Bazán. Ya se recupera Bazán. Se va a cumplir también el servicio. Aldo Santa Cruz de vuelta frente a la pelota. Va el envío. En busca del primero del partido. En busca también de empatar la serie. Aldo Santa Cruz retrocede. Va a autorizar Barbosa. Santa Cruz para el envío. Ya autoriza el juez. Ahí está el pelotazo largo. Atención, el arquero está muy seguro. Juan Colmán sin ninguna dificultad se queda con ese balón. Asimismo, sin ningún peligro llegó esa pelota en las manos del portero Colmán para el equipo local. Y bueno, hasta el momento no hay mucho peligro por parte del equipo visitante. En las pocas llegadas que tuvo, realmente en la hora de definir, tampoco llegaron hasta el área grande, por así decirlo, en comparación con lo que está haciendo ya el equipo local, que está llegando muchísimos más. Pero están teniendo problemas en la hora de definir, Blas Antonio. Sí, así es. 17 minutos. Primer tiempo del partido, señoras, señores. El marcador indica que está 0-0. 0 para Upona, 0 para Nueva Estrella. Campeonato Liga Deportiva Iribucó de Fútbol, categoría sub-20, categoría juvenil. Va Nueva Estrella. Es Galeano, se frena Galeano. Va insistiendo Galeano, quiere ganar el servicio de esquina, no lo consigue. Ya está la marca por parte de Isfran. Alexis Isfran, el que luce con la numeración 11. A ver, ya salió la pelota, dice el juez. Habrá salida, corresponde para el equipo del Sport Upona. Para sacar justamente ya está Rolando López. Está por ahí cerca también Alder Tamas, el zaguero central. Señoras, señores, el marcador continúa 0-0. Bueno, ahí las indicaciones también de los DT en este caso. El que está más activo por lo menos es el DT de Upona también en las indicaciones. Bueno, ahí picó fuerte, salió la pelota, habrá salida, corresponde para el cuadro de Nueva Estrella. Su guardameta va a dejar a su compañero para que pueda sacar largo. El zaguero central, el que luce con la 4, Aldo Santa Cruz, va a sacar. Pelotazo largo. Baja el jugador de Upona. Pica el número 7. Este es Isfran.
Isfran Elvio. Reclama falta, no pasó nada, dice el juez. Y intenta también ahora el cuadro visitante. Sale al paso. Atención porque aquí, ahora sí, casi se complica la defensa, pero termina sacando a un costado. Así mismo casi se complica allí el portero Colmán con su defensor. Y bueno, para la suerte, el otro lateral que estaba sacó esa pelota por la línea lateral. Y bueno, una buena llegada del Club Nueva Estrella, Blas Antonio. Así es. Bueno, partido muy interesante hasta aquí. Los dos están insistiendo en busca del primero. El equipo que está más obligado por lo menos es el equipo de Nueva Estrella, teniendo en cuenta que perdió el partido de ida por la mínima diferencia, 1-0. Y la necesidad obviamente es ganar sí o sí para pensar también de un posible clasificación. Va Velázquez, centro de Velázquez, termina cerrado el centro, por eso no pasó nada. Habrá salida para el equipo de Ubupona. Agradecimiento a Uber Alfonso Fotografía y también a Imperio Eventos. Como así también agradecemos a Decoraciones Virgen de Cacupé. Muchas gracias a Ricardo Capdevila, que también está dando su respaldo al Sport Ubupona y a esta transmisión. Agradecemos a William Ramoa, también a la familia Candia Bogado, quien está haciendo posible esta cobertura. Va a salir desde el fondo el equipo de Nueva Estrella, ya sale jugando con Santa Cruz. Santa Cruz intenta salir y lo consigue hasta el momento con su compañero que está cerca. Pelotazo que surge en este caso hacia el costado derecho. Ya saca como puede la defensa. El golpe de cabeza es del número 5. El jugador de Nueva Estrella saca como puede de vuelta. El balón que queda en poder del jugador de Nueva Estrella presiona Ubupona. Ahora el que recibe López va Lucas. Lucas, se durmió ahí su compañero, entonces el anticipo fue de Isfran. Va López ahora, ahí está López dentro del área, peligro de gol, atención, va al centro. No cerró el número 7, Elvio Isfran. Aquí llegó Ubupona otra vez, utilizando el costado derecho. Esta vez fue el centro de López, no cerró Isfran. Otra llegada más del equipo local, esta vez López tuvo la oportunidad de cruzarle a Isfran. Mucho más antes y bueno, tardó un poco, después el cruce fue bastante fuerte. No están aprovechando las ocasiones que están creando los chicos de la categoría sub-20 del equipo local Club Sport Ubupona, Blas Antonio. Sí señor, avanza de vuelta aquí, no hubo esa conexión, termina en el piso, se cayó Luis Cardoso, ya se diluye el ataque de Ubupona. Saca la defensa, el balón que queda para el futbolista número 2 es Ismael Céspedes. Sale Nueva Estrella, destapado aparece aquí el lateral zurdo. El que luce con el numeración 15 es Lucas López. Lateral de vuelta y corresponde para Lucas, corresponde para Nueva Estrella. 21 minutos de partido, casi 22. Es decir que ya estamos promediando. Sí señor, estamos llegando a la mitad de la primera etapa. Sí, señor. Esto se juega 40-40, tengo entendido, Pablo. Sí, señor. 40 minutos en la categoría sub-20 y 45 en la categoría primera. Bueno, tiene la pelota el capitán de Ubupona, es Flores. Se equivoca en el pase el futbolista Ever Flores. Habrá lateral para Nueva Estrella, Lucas López. Ya juega, entrega mal, entonces aquí recupera el capitán de vuelta de Ubupona, Flores. López saca un costado. Quedó algo lastimado el número 2, el lateral derecho de Ubupona, el árbitro que paró el juego también, por lo menos para que se pueda acercar y consultarle si es que va a precisar la sanidad. Asimismo, un empujón allí por parte del jugador de Nueva Estrella, pero para el árbitro no fue falta. Entonces, el jugador se queda allí en el piso, del suelo sentido, entonces juego paralizado y aprovechan también para la hidratación de un minuto, Blas Antonio. Bueno, pausa en el partido. Señoras, señores, hidratación. El marcador que continúa 0-0. 23 minutos de partido. Hasta aquí creo que con algunas aproximaciones ya tuvo Ubupona. Le está costando todavía al conjunto de Nueva Estrella que tiene la obligación de ganar este partido. Sí, señor, el equipo visitante viene buscando, por supuesto, un resultado que le pueda dar esa chance de buscar la clasificación y tiene que ganar sí o sí, por la mínima diferencia o por más goles. Estaría forzando la decisión a través de la tanda de penales, pero hasta el momento el equipo local está mucho mejor. Blas Antonio tiene varias llegadas en la hora de definir, están teniendo los problemas, pero
Vamos a ver qué ocurre en estos últimos 15 minutos de la primera etapa. Sí, señor, así es. Bueno, minuto de pausa en este compromiso, señoras, señores. El marcador que persiste en blanco. Bueno, ya se va cumpliendo esta pausa. Va a continuar el partido. Bueno, 24 minutos de partido, señoras, señores. Se va cumpliendo el 1 minuto. Ahora va a continuar el juego. Ya autoriza el juez la reanudación del juego. Blas Barbosa, árbitro principal. Y el árbitro principal para categoría primera va a ser Gustavo Barbosa, justamente. Blas va a estar en línea 1 y Manuel Villalba como asistente 2. Bueno, momentáneamente interrumpida de vuelta las acciones, esta vez porque está sentido el jugador de Upona. Por eso está de vuelta, interrumpida las acciones aquí en el Sport San Isidro, donde este escenario deportivo alberga este partido de vuelta en esta categoría juvenil, como así también primera división que se viene a continuación. Centro por arriba, va insistiendo el equipo de Nueva Estrella, saca la defensa como puede, pero presiona con muchos hombres Nueva Estrella. Aquí aparece Céspedes, el remate. El número 13, el que aparecía, era Hugo Velázquez. El remate de Hugo se levantó, salió afuera. Por lo menos llegó aquí el cuadro de Nueva Estrella. Sí, señor, ingresó con todo el equipo visitante después de ese 1 minuto de pausa que tuvieron, seguramente recibiendo las indicaciones del DT. Y entraron con todo realmente, hicieron una buena llegada. Y finalmente, en la hora de poder definir, de acercarse un poquito más al arco rival, no se le dio. Entonces, finalmente es saque de portería para el Sport Upona. Va a salir su guardameta Juan Colmán. Colmán va a sacar largo seguramente. Ahí saca con un pelotazo largo. Arriba ese esférico. Termina peinando el jugador de Nueva Estrella. Pelota que sale a un costado. Habrá lateral, corresponde para el cuadro local. Es para el equipo de Upona. Se va lentamente López. Justamente el encargado de los laterales. Por la zona derecha, Rolando López para cumplir. Para poner en juego otra vez ese balón. Ahí está Rolando, centro con las manos. Va insistiendo Upona, reclama mano. No dice el árbitro, cerca de la jugada. Ya saca la defensa. Aquí sobra para Barreto. Luis Barreto dejó forma corta, entonces ya está de vuelta. La recuperación de Upona. Otra vez imprecisión en cualquier parte del pase. Queda ya en poder del jugador Lucas López. Lucas. Aquí aparece destapado Elvio Isfran. A ver qué hace Isfran. Se frena ahora. Quiere ganar la raya, pero consigue el servicio de esquina. Va a ser córner para el conjunto local, para Upona. Asimismo, por lo menos un tiro de esquina. Isfran que siempre se complica allí en la hora de cruzar la pelota, y esta vez no tuvo esa decisión para hacerlo y desvió por el defensor, y es tiro de esquina que le corresponde al Sport Upona. Habrá servicio de esquina. Ya se autoriza, viene el centro, pelota arriba. Estuvo cerca, señoras y señores, aquí. Llegó, o intentó por lo menos con ese cabezazo. Estuvo cerca de llegar Elvio Isfran. De vuelta, Upona estuvo cerca del primero. Asimismo, otra ocasión que crea el equipo local, pero que hasta el momento no estamos viendo realmente una definición que pueda realmente marcar la diferencia todavía en el marcador. Y bueno, sigue intentando el equipo local, que está un poco mejor en el partido. Campeonato Liga Deportiva Uribucó de Fútbol, categoría sub-20, categoría juvenil. Marcador en blanco, 0-0 el Upona ante Nueva Estrella. De vuelta a la carga. Bueno, el pase no estuvo bueno de vuelta. El pelotazo largo que ya queda en las manos de Villamayor. Y hablando de juveniles, mi querido Pauli, ya está la programación justamente de las Interligas Sub-15 y Sub-17, que se va a jugar en el próximo mes, el mes de agosto. Creo que se está definiendo también la fecha exacta, que hasta aquí creo que no hay todavía, pero todo tiene como fecha, en este caso el 10 de
agosto como fecha tentativa del inicio justamente de este campeonato Sub-15 y Sub-17 que organiza la Unión del Fútbol del Interior junto con la Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Asimismo, me imagino que va a ser muy emocionante como fue el año 2023, donde estuvimos viendo la categoría Sub-15. Irucuá hizo un campañón en el año 2023 y esta vez forma parte del grupo C, por serie se divide, entonces forma parte de la serie C. La selección de Irucuá estará con la selección de Guayaquil y 25 de diciembre Blas Antonio. Anteriormente le veíamos con Guayaquil Capivarí, pero esta vez va a estar 25 de diciembre Guayaquil y Irucuá en la serie C para buscar, por supuesto, después su clasificación a la siguiente fase. Perfecto, ahí están las informaciones y como fecha tentativa, como habíamos mencionado, creo que va a ser el día 10, domingo 10 de agosto. Bueno, a confirmarse. Bueno, señoras, señores, tiro libre que corresponde aquí para el cuadro de Nueva Estrella, que busca el primero del partido también para forzar la definición. Si esto gana Nueva Estrella, se define a la tanda de penales. Entonces, para forzar la tanda de penales, a ver, el árbitro que ya pita la infracción. Habrá tiro libre. Tiro libre de vuelta corresponde para Nueva Estrella, que ahora, después de la hidratación, por lo menos creo que entró con otro ímpetu. Sí, señor, con otro ritmo. Está enfrentando este partido. Y bueno, tiene un tiro libre bastante importante. Si es que busca aprovechar, por supuesto. Le está costando mucho a Uponá ahora en la hora de la salida. Entonces, un buen momento para el equipo visitante Nueva Estrella. Tiro libre que corresponde para Nueva Estrella. Señoras y señores, 30 minutos ya de partido, media hora de juego, 0-0. 3 hombres hasta aquí, integra la retaguardia como barrera. Ya autoriza el juez, ahí está el centro cerrado. A ver, suelta el balón, el arquero ahora sí complementa. El defensor sacando largo esa pelota, termina saliendo este contragolpe. Atención, el arquero sale también con todo. El guardameta de Villamayor, el guardameta de Nueva Estrella. Ojo, porque falló en la salida. Está el primero, señores. Atención, está increíble. No pudo definir el 17. Alex Zamudio tenía en su pie el primero del partido, pero mérito también del defensor que cruzó y sacó al córner. Otra ocasión que no aprovecha el equipo local, como veníamos mencionando. Este era para ser definido. Realmente está el compañero, el jugador número 17, tardó demasiado, después se decidió, pero para rematar directo al arco en vez de cruzar. Y bueno, desaprovecha una grandísima oportunidad del equipo local de ya estar ganando el compromiso Blas Antonio. Córner, servicio de esquina. Frente a la pelota ya está Luis Cardoso. Va a cumplir Cardoso. Señoras, señores, estuvo cerca Uponá del primero. Va a autorizar el juez. Hay cambios, después pasamos quién ingresa a Blas Antonio. Perfecto, ya se produce el primer cambio en Nueva Estrella, tengo entendido. Después confirma el nombre también, el que ingresa. Atención, el centro por arriba. El arquero que sale también allí. Peina el defensor y va a ser... Presiona la salida ahí, Uponá. Señoras, señores, hubo falta en ataque, dice el juez. Ahora sí, por favor, el que ingresa. Camiseta 18, se trata de Milder Lurachi, el jugador de Nueva Estrella, Blas Antonio. Camiseta número 18. Milder Lurachi. Bien, Milder Lurachi, primer cambio entonces en el partido. Sí, señor, primer cambio. No sé si fue por alguna lesión, no lo he visto el que salió, pero enseguida ya vamos a confirmar. Camiseta 15. Sí, Lucas López salió, ingresó Milder Lurachi, primer cambio tempranero realmente, seguramente sí. Por alguna lesión, puede ser también por la decisión, sería con la parte táctica, ¿no? Por parte del DT. Sí, señor. Aquí sale Nueva Estrella justamente, va teniendo la pelota, cuida, conserva Hugo Velázquez, después sufre la falta, tiro libre, corresponde para la visita, ahí se va acomodando para sacar largo, el número 4, Aldo Santa Cruz, agarra la pelota ahí con las manos, acomoda para sacar, seguramente largo, autoriza ya Barbosa el árbitro. Ahí está el pelotazo de Santa Cruz.
termina sacando ahora la defensa. Luis Barreto. El balón que queda en poder de Tamas. Pelotazo largo. Pica Cardoso, no va a llegar. Era Isfran de vuelta el que picaba. Ya está en poder de Ramón Villamayor. Ahí está el guardameta Villamayor. Isfran. Baja Isfran. Deja para López. Pica Isfran. Pelota para él. Deja para el 17, que es el jugador Zamudio. No picó Zamudio. Ya recupera Nueva Estrella. El balón que ya queda para Galeano. Ahí está Kevin. Lucha Kevin Galeano. Ya está la marca ahí de Uporá, pero vuelve a ganar Galeano. Sigue Galeano. Va insistiendo Nueva Estrella. Lanza el pelotazo largo. El balón que queda ahí por cerca. Entonces lucha el cuadro visitante. Y otra vez Galeano el que lucha. Ahora sí ya está Juan Colmán. El guardameta que ya se queda con ese balón. Un partido con mucho roce, sin duda alguna. Ahí ambos equipos buscan de todas maneras la posesión de la pelota. Y ahí intentaba el club Nueva Estrella nuevamente, que busca intensamente llegar al gol. Y bueno, creo que está mejorando bastante el equipo visitante Nueva Estrella. Y bueno, vamos a ver en qué realmente termina la segunda etapa. Va Isfran, atención, gana Isfran en velocidad a su marcador, en este caso a Santa Cruz. Pero termina otra vez en el cruce. El defensor iba a ser córner. Sí, señor. Algunos jugadores pedían mano también del defensor de Nueva Estrella, pero finalmente es tiro libre de esquina. Córner, punta derecha, corresponde para el cuadro local. Acomoda la pelota Luis Cardoso. Retrocede Cardoso, ya autoriza Barbosa. Va a cargar Cardoso, centro arriba. La defensa que peina. De vuelta se repite la acción. Esta vez se cambia de ángulo. O de vuelta, córner para Uporá. Muchísimas ocasiones a través de tiro libre de esquina está teniendo el equipo del Sport Bupona. Creo que este sería el octavo ya tiro de esquina en el partido y todo es del equipo local. Vamos a ver si en esta aprovecha, porque varias ocasiones fueron desaprovechadas del equipo local Sport Bupona. Córner de vuelta, señoras y señores, para Uporá. Esta vez cambia de perfil hacia el costado izquierdo, la punta izquierda. Centro, bueno, no pasó nada. Centro cerrado de vuelta. Va a ser salida para el cuadro de Nueva Estrella. Y creo que esto también juega en contra de Uporá, en este caso para los centros. En este caso no está saliendo los centros porque el viento también no estaba siendo favorable para él. Sí, señor. Al principio decíamos, ¿verdad?, que le favorecía al equipo local, pero finalmente creo que le perjudicó en esta. Pero las llegadas fueron bastante el Sport Bupona. El problema están teniendo a la hora de definir, la hora de la puntada final, como se dice. Ahí está teniendo el problema el equipo local. Varias llegadas sin convertir y muchas veces juega ahí también en lo psicológico también y después ya no sale más la jugada de Blas Antonio. Lateral en zona de ataque corresponde para Nueva Estrella. Señoras y señores, duelo de albiceleste, los dos son equipo albiceleste de la Liga Deportiva Irucua de Fútbol. Se encuentra en esta fase. Aquí sale el capitán Flores, va Ever. Deja para Cardoso, gana, pica Cardoso, este es el 7 en este caso, sí señor, Isfran, va Isfran, centro por arriba, no llegó, pero va insistiendo Luis Cardoso, no va a llegar Cardoso, salió la pelota, esta vez cruzó muy bien, el 17, ahora el 7, sí, Elvio Isfran, no pudo cerrar Luis Cardoso. Así mismo ahora sí le salió bastante bien el centro, no sé si el problema ya fue en la hora de cerrar, creo que en otras ocasiones también debió haber un jugador allí para cerrar esos centros y esta vez fue el problema del jugador que tenía que cerrar nada más esa jugada, ese centro, entonces casi llega nuevamente el Sport Bupona. Va presionando Lurachi, Milder que quería, pero está el anticipo defensivo, va a ser lateral para Nueva Estrella, el propio Lurachi va a cumplir. Ahí está el 18, el que ingresó justamente ya en esta primera etapa, en ese cambio tempranero por parte del cuadro de Nueva Estrella. Saca como puede, pica el número 7, corre Elvio Isfran, a ver si alcanza Isfran, lo va a alcanzar, no, dejó nomás esa pelota porque va a ser córner, sí señor. Otro córner para Bupona.
Corner, servicio de esquina para el cuadro local. Asimismo, una nueva ocasión, después una contra rapidísima donde ahí casi se complica el portero también, quiso salir, intentaba, amagó allí, pero finalmente ambos jugadores de ambos equipos dejaron esa pelota que salga y es tiro libre de esquina nuevamente para el Sport Ibupona. Corner, punta izquierda, de vuelta para Ibupona, que quiere el primero del partido. Y así esa manera de ir asegurando también la clasificación. Acomoda el balón Luis Cardoso. Ya autoriza el juez. Viene el centro de Cardoso con comba. Atención el arquero. El arquero, señoras y señores, evita. ¿Ya salió? Sí, señor. Pero evita el gol prácticamente. Sí, señor. Ahora le favoreció el viento, como mencionábamos. Dio un giro espectacular. Esa pelota casi ingresa. Y qué buena reacción del portero. Sí, señor, y va insistiendo Ibupona, señores. Va López, gana su marcador, remata al arco. A ver, pica adentro, ¿no? Sí. ¡Gol! Del Sport Ibupona, lo hizo López. ¡Gol! Del Sport Club Ibupona. Rolando López. Sucesivo rebote, la defensa que no pudo sacar y con dedicatoria incluida por parte del número 2, sacó ese remate, ¿qué digo remate? Un misil prácticamente que se clavó en ese poste o en el horizontal, después pica adentro. Ibupona golpea primero por López, Sport Club Ibupona 1, Nueva Estrella 0. Y tenía que llegar ese gol de tanta insistencia del equipo local, realmente yo esta vez como sea. A los 39 minutos se abre el marcador, se modifica el marcador en este compromiso. 1 para Sport Ibupona, 0 para el Club Nueva Estrella. Lo hizo como se podía, después de un gol donde se fue por el horizontal, el rebote, hubo algunas dudas, pero finalmente fue gol según en línea 1. Y de esta manera, Sport Ibupona está ganando ya en los últimos minutos 1-0. A ver, ¿a los cuántos fue el gol, Pablo Acuña? A los 39 de la primera etapa. Perfecto, cuando ya se estaba despidiendo de esta primera etapa, queda poco para Nueva Estrella, a ver qué hace lo que queda todavía de esta primera etapa. Aquí tiene la pelota Ibupona. Sale afuera y fue lo último, señoras y señores. Termina el compromiso en su primera mitad con este marcador parcial. Sport Club Ibupona 1, Club Nueva Estrella 0. Sí, señor, termina de esta manera. Después de un partido bastante complicado. Para ambos equipos, uno que venía llegando continuamente y no podía anotar, y el otro que se defendía, buscaba la oportunidad también de buscar su propio gol, ya que vienen obligados a ganar para buscar la clasificación al hexagonal. Mientras vemos el reclamo de un jugador de Nueva Estrella y recibe la tarjeta amarilla, ahí se va, es para el defensor camiseta 5 y también para el jugador número 11. El jugador número 4 y el jugador número 11 entonces de Nueva Estrella reciben tarjeta amarilla. Vamos a confirmar, es Aldo Santa Cruz, camiseta 4, y después el jugador número 11 es Kevin Galeano, entonces reciben la tarjeta amarilla al finalizar la primera etapa. Y bueno, está así el resultado. Nosotros hacemos una pequeña pausa y después ya retornamos para la segunda etapa. Muy bien, ya estamos de vuelta para esta segunda etapa. Ya arrancó el compromiso, etapa final de este partido categoría sub-20. Ya vamos directamente con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, muchas gracias, compañeros. Aquí arranca la etapa complementaria. El marcador que indica que está ganando el Ibupona 1-0, así como fue en el partido de ida, señores. Pero aquí acaba de arrancar la etapa de cierre. Va teniendo la pelota el cuadro
del Nueva Estrella, saca como puede la defensa, era López el que sacaba. El número 2, Rolando López, habrá lateral, corresponde para el cuadro de Nueva Estrella. Se va para cumplir por la zona derecha, o la izquierda en este caso. Lanzamiento manual, el balón que queda para Galeano. Va Galeano, ahí está el número 11 que intenta. La marca por parte de Eder Tamas. Ese balón que queda por ahí. Boyando entonces, ahora sí, Tamas de vuelta, saca a un costado. Habrá lateral, corresponde para el cuadro de Nueva Estrella, que entró presionando bien alto, obviamente, en busca del empate en este compromiso. Habrá lateral, corresponde para Nueva Estrella. Bueno, se fue con todo entonces el equipo visitante para esta segunda etapa, por supuesto buscando empatar este compromiso y poder buscar la victoria para forzar la tanda de penales. O sea que se está complicando bastante para el equipo visitante de Blas Antonio. Sí, así es. El balón que va quedando por ahí cerca. La pelota que impacta al jugador de Nueva Estrella. Saca el remate, pero ya está Colman. El guardameta Colman, que ya está con ese balón. Va a sacar justamente el guardameta, mientras está sentido el jugador del equipo albiceleste. Quedó en el piso, ya se va recuperando lentamente para que esto pueda continuar también el partido entre el cuadro de Uponá, Nueva Estrella. Ahora sí, va a autorizar. Bueno, primero el árbitro le cede el balón al guardameta Colman. Ahí está Colman, ya saca en forma corta. Balón para López. López intenta conectar con el 10 de Uponá, el jugador Luis Cardoso. No prosperó la acción. Lateral que ya se cumple. Lateral para Nueva Estrella. Este es López. López saca largo. El balón que queda por ahí cerca. Habrá lateral, dice Barbosa, el árbitro principal. Ahí está el servicio manual. Va luchando Luis Barreto. Está por ahí cerca y se va a encargar de este tiro libre para el equipo de Nueva Estrella que está buscando. Se va a encargar de este tiro libre para el equipo de Nueva Estrella que está buscando el empate en este compromiso. Velázquez frente a la pelota, acomodando ahí también las medias. Ahí ya se va preparando también hombre en la barrera. 3 hombres hasta aquí. Está atento, preocupado también el arquero Colman. Tiro libre peligroso para el cuadro visitante. Velázquez para cumplir. Ahí está el remate al arco. Colman saca el córner, señoras y señores. Buscó directamente el arco Hugo Velázquez. Excelente también la respuesta del guardameta Colman. No quiere complicar, entonces sacó al córner correctamente el guardameta. Porque por ahí deja botando el balón. Puede ser más peligroso, por eso sacó el córner. El servicio de esquina que se va a cumplir. El centro cerrado, muy cerrado. No pasó nada, habrá salida para Uponá. Sí, señor, otra vez el viento le favoreció al equipo local esta vez porque el equipo visitante en la hora de ejecutar este tiro de esquina es como que se vino cerrando a causa del viento. Entonces es saque de portería para Colman, portero del Sport Uponá. Ya saca Colman, pelotazo largo, peina Cardoso. Era el jugador Isfran. Ahora sí, lucha Isfran. Ariel, el número 6. Recupera la visita con Medina. Está Velázquez también. El balón que va a quedar para Sergio. El otro es Hugo. Los Velázquez en este compromiso, en este partido. El equipo de Nueva Estrella. Ahí pone el físico. Después sufre la falta. Ever Flores, el capitán. Una carga, en este caso en perjuicio del capitán de Uponá. Va a ser tiro libre para el conjunto albiceleste. Sí, señor, nosotros seguimos agradeciendo a nuestros auspiciantes, quienes se esforzaron para que se pueda hacer esta cobertura. Al amigo Virgilio García y familia, muchísimas gracias. También agradecemos al amigo Antonio Estigarribia Blas Antonio, quien está viendo la transmisión y también está dando su respaldo para que se pueda hacer esta cobertura. Bien, saludos a toda la gente,
todos los grandes amigos entonces que está haciendo posible justamente la transmisión de Pulses por Más aquí en el Sport San Isidro. Golpe de cabeza por parte del jugador número 10, Luis Cardoso. Va Cardoso, pelota que sale a un costado, habrá lateral, corresponde para el cuadro de Nueva Estrella, que entró presionando, entró buscando del empate, Pablí. Sí, señor, entró buscando el empate porque está la obligación allí de ganar este partido para buscar después la decisión por tanda de penales. Se complica bastante, pero hay muchos minutos por jugarse. Estamos teniendo nada más, 8 minutos de la segunda etapa. Córner para Nueva Estrella, ya autoriza Barbosa. Para cumplir Velázquez. Ahí está el centro. Atención, quien busca. Golpe de cabeza defensivo. El que buscaba era el número 3, Aldos Lescano, pero está la marca. Ya sale aquí Upona con Luis Cardoso. Va Cardoso, profundiza el pase. Pelota para Isfran. Va Elvio. Atención porque gana su marcador. Se cae. A ver. No pasó nada, dice el árbitro, porque también hay peligro de gol. Sí, gol. ¡Gol! Del Sport Club de Buporá, lo hizo Cardoso, sí señor, el número 10, golpea por segunda vez, señoras y señores, quedó sentido también el número 10, por eso se quedan allí. Cuando define quedó lastimado el segundo del partido para Buporá, entonces lo hizo Luis Cardoso. Así mismo actualizamos la tabla. Esta es el segundo gol para el Sport de Buporá. Después de una salida espectacular del lateral izquierdo, quien empezó toda la jugada, por el extremo izquierdo empezó todo, entonces hasta inclusive pedían falta, pero le dejó que siga el árbitro y finalmente se convierte en gol. Un golazo con la pierna derecha fue de este jugador que está en el piso, Luis Cardoso, camiseta número 10, es el autor del segundo gol. 2 para Buporá, 0 para Nueva Estrella. Sí, señor, correctamente el árbitro también, Blas Barbosa, en este caso dio la ley de la ventaja, porque la falta creo que fue fuera del área, entonces no pitó, y Luis Cardoso define, y cuando define no sé si hubo contacto allí, por eso la lesión, o fue en forma solitaria. Lo cierto, lo concreto, que Buporá pone el segundo tanto, señoras y señores, aquí lo hizo Luis Cardoso, el número 10. A los 10 minutos el gol, Pablo. A los 9 minutos anotó el segundo tanto. Realmente a Nueva Estrella se le complica ahora más con este gol, porque va a tener que buscar meter 3 goles para forzar la tanda de penales, pero hasta el momento no le está saliendo. Entonces le quedan 30 minutos de partido para que pueda realmente hacer la tarea que trajo, que es la obligación de ganar. Y bueno, veremos qué pasa. Juego paralizado momentáneamente. Esto le beneficia bastante al equipo local. Ahí va a recibir asistencia el jugador número 10, quien está en el suelo, continúa allí. No sé si fue un choque con el portero o fue solito, pero tenemos juego paralizado, Blas Antonio. Sí, creo que difícilmente para que pueda continuar Luis Cardoso. Una lástima para él también, para su equipo, porque está muy sentido ahí. Ni siquiera está pudiendo salir por su propio medio, por eso convocan ahí a los camilleros para poder sacar al número 10. Veremos si es que está en condiciones de continuar en este compromiso, o en todos los casos va a ser un cambio obligado en el conjunto de Buporá. Sí, señor. Hasta podría ser un cambio obligado entonces del jugador número 10, quien está ahí ya recibiendo la asistencia. Veremos si es que va a realizar el cambio el DT Víctor Núñez. Ahora el árbitro dice: vamos a reanudar el compromiso. Ahí vuelven los jugadores. Y todo empezó por los pies de este lateral izquierdo, Blas Antonio, quien es el jugador número 4. Barreto entonces se atrevió a jugar sobre la raya, como se dice. Ahí empezó todo, entonces después el ataque ya finaliza en gol. Y bueno, excelente comienzo del segundo tiempo para el Sport de Buporá. Sí, cuando parecía que estaba cerca del empate, Nueva Estrella justamente llega ese segundo tanto. Vamos a ver si es que anímicamente también eso le trabaja en contra del equipo de Nueva Estrella. Aquí intenta Lurachi, ya está la marca por parte del número 8, Fernando Ruiz. Intenta salir Ruiz, saca un costado ese balón para no complicar. Va a corresponder el lateral en zona de ataque, corresponde para el cuadro de Nueva Estrella. Campeonato Liga Deportiva de Griboucoa.
categoría sub-20 en vivo aquí por Pulse Sport Más. Ahí falta el útil, ahí ya se va a reanudar, se va a cumplir el servicio. Lateral de Zamudio, golpe de cabeza defensivo, de vuelta se va a repetir la acción, de vuelta lateral para el equipo de Nueva Estrella. Aquí la carga, el pelotazo. El arquero está atento, sí señor, Colmán. Ya sale Colmán. Pelotazo largo aquí que pica allí. Lucha el jugador Santa Cruz. Número 4, Santa Cruz, que está amonestado en el partido. Zafa de la marca y sale Santa Cruz. Ahí ya se interpone también Zamudio. Bien por Santa Cruz. Sale con pelota dominada. Empuja al equipo. Kilurachi, golpe de cabeza. Va insistiendo Nueva Estrella, que busca el descuento. Ahí está. Va insistiendo. Quiere el descuento. ¡Está el arquero! El arquero, señoras y señores. Era el descuento de Alejandro Bazán. Lo impide Juan Colmán. Qué atajada realmente el portero Colmán y qué buena llegada de Nueva Estrella. Después que los defensores le hayan dejado, fue llegando así como que tímidamente. Después dominó muy bien ya este jugador, quien remató con la pierna zurda, pero Colmán estaba atento allí y desvía esa pelota para la salvada del Sport Bupona. Y se viene el cambio. A ver quién va a ingresar, Pauli. Bueno, vamos a mirar un poco. Salió el jugador número 17 para Bupona e ingresa camiseta, ¿Nueva Estrella salió? 17 para Nueva Estrella, ingresa camiseta 19. Gustavo Ferreira entonces ya está dentro del campo de juego. El que se retira, Gustavo Ferreira se retira para el ingreso del jugador número 19. Vamos a corroborar entonces de quién se trata. Después ya ingresó nuevamente el jugador número 10 de Bupona Blas Antonio. Bien, ahí está el centro cerrado. Atención, el arquero que dio rebote. Después ya se queda con ese rebote, con ese balón. El arquero Colmán va a salir con ese pelotazo largo. Arriba ese esférico. Aquí vamos a ir corroborando entonces el que ingresó en el conjunto visitante. En el conjunto de Nueva Estrella, que saca 19, es el jugador Albert Mareco, entonces el que ingresó, Pali. Bueno, Albert Mareco entonces ingresa para Nueva Estrella en este segundo tiempo, por supuesto buscando seguramente atacar más este equipo visitante que está perdiendo por 2-0. Bien, va a corresponder tiro libre para el equipo de Bupona. Ya va a cumplir el número 10. Es Alejandro, en este caso es el número 10, Luis Cardoso. Cardoso para cumplir. Tiro libre para el conjunto albiceleste, que está 2-0 arriba. Cardoso, ahí está el centro. Atención, el que gana en las alturas. Bueno, el cabezazo sin fuerza. Ganó Medina en este caso. O era el 6, sí. Ibarra, el que ganaba. Ya está el arquero sacando esa pelota. Pelotazo largo. Aquí corre el jugador Cardoso, no va a llegar. Lateral que corresponde para el equipo de Nueva Estrella. Lateral que lo apura. Va el 11, sufre la falta Kevin Galeano. Y vamos a ver si es que se salva también de la tarjeta de amonestación. Solamente pita la infracción el árbitro del partido. Va a corresponder tiro libre para el equipo de Nueva Estrella. Sí, señor. Se levanta rápidamente y hay un tiro libre cerquita del área grande, prácticamente al borde. Una buenísima oportunidad tiene el equipo visitante y está el jugador número 4, quien se va a encargar de este tiro libre. Bien, Santa Cruz, Aldo Santa Cruz acomoda la pelota, tiro libre peligroso para Nueva Estrella. Esta posibilidad puede ser para el descuento, para la visita. Veremos si es que lo aprovecha. Hasta aquí, 4 hombres en la retaguardia. Colmán acomoda la barrera, se le ve preocupado al guardameta. Aldo Santa Cruz dispuesta a tirar tiro libre. Autoriza el juez. Va Santa Cruz. Arriba y afuera. Sí, señor, muy arriba esa pelota. Ese remate finalmente terminó en la nada. Después de una oportunidad que tuvo el Club Nueva Estrella. Y bueno, de a poco llegamos ya a los 18 minutos de la segunda etapa. Va a salir desde el fondo el arquero Colmán. Pelotazo largo. A ver quién busca por aquel costado.
Número 7 es el Isfran. Va Isfran. De buen partido Isfran. Hoy también Cardoso. Este es Ibarra. Profundiza el pase. Era Flores en este caso. Ya hubo posición de adelanto por parte del jugador de Uporá. Habrá salida para Nueva Estrella. Bueno, mientras vemos ya un jugador preparado para ingresar. Se trata del jugador número 21. Para el equipo local, vamos a ver de quién se trata. Es Mauro Isfran. Tengo registrado aquí. Blas Antonio. Está por ingresar Mauro Isfran. Vamos a ver quién sale del equipo del Sport Upuná. Y en el suelo está el jugador número 7, el otro Isfran, sentido allí y juego paralizado momentáneamente. Bien, otro cambio más que se va a realizar en el conjunto de Upuná esta vez. Isfran se va preparando mientras está cortado otra vez el juego. Un segundo tiempo que es mucho más cortado comparando al primer tiempo, Pablo. Sí, señor, mucho más cortado. Justamente después del gol, del segundo gol, allí ya se perdió unos 2-3 minutitos. Vamos a ver en cuánto adiciona el árbitro después, porque estamos llegando ya a la mitad de esta segunda etapa. Con este resultado clasifica el Sport Upuná. Veremos el resultado entre, a ver, creo que va a ser el tercer mejor eliminado, va a ser el rival de este equipo, del grupo 1, que está formando parte de Uporá. Entonces todavía realmente no vamos a conocer para su rival. Después de, bueno, en la hora de la categoría primera vamos a estar pasando entonces los resultados. Me imagino que el profesor Joel Cabrera nos va a facilitar, entonces veremos contra quién juega en el hexagonal. Bien, ya se cumple el servicio. Va insistiendo, por lo menos busca el descuento. Nueva Estrella. Aquí el balón que queda para Ruiz. Va jugando Fernando. Pelota para el recientemente ingresado Mauro Isfran. Bueno, aparentemente y no salió la pelota. No salió todavía, entonces hay peligro para el equipo de Uporá, que va insistiendo, costado de derecho en este caso. Ahí está en el piso, saca como puedes. Y lo de Mauro Isfran aparentemente es muy joven, Pablo, ¿eh? Sí, por lo que estamos viendo tendría, no sé, 13 años, 14 máximo. Este jugador hizo ya un pase importante en su primer toque, por así decirlo, en el partido. Aquí tiene la pelota Nueva Estrella en su presión, pero ya saca como puede el número 6, Ariel Ibarra. El balón que queda en poder del número 10 de Uporá, Luis Cardoso. Lucha Cardoso, se encuentra muy solo Cardoso, termina perdiendo la pelota. Recupera Céspedes, atención con este remate. Se produce en un directo al arco. Se fue abriendo ese remate, pero aquí probó el equipo de Nueva Estrella. Casi desde la media cancha y bueno, iba a ser un golazo realmente hacia el ángulo izquierdo del portero Colmán. Y bueno, intentó por allí, intentó porque ya seguramente llega ese momento de desesperación también del equipo visitante, entonces lo intentó desde muy lejos y casi lo convirtió en un golazo. Sí, señor, la gente que va llegando también se va preparando para ver también el partido de fondo, la gente que sigue llegando y ya en forma importante hasta mucha aquí gente cantidad ya, de público. Mucha gente ya alrededor de la cancha y bueno, me imagino que se van a sumar mucho más. Sí, señor. Bueno, tiene la pelota Barreto. Luis Barreto pierde la presión por parte del jugador Kevin Galeano. Este es Kevin, ya pierde Kevin también. Pelota que queda en poder del jugador Ruiz, Fernando Ruiz. Va insistiendo ahora el equipo de Nueva Estrella. Entró en un embudo, como se dice, en una zona muy transitada, por eso ya pierde. Ahí intenta presionar y recupera Luis Cardoso. Ahí va el chiquilín. Abre sí para el jovencito Mauro Isfran. Ahí está Mauro. Y es muy hábil, ¿eh? Impresionante la habilidad que tiene este futbolista. Bueno, ya hubo posición de adelanto justamente de Mauro Isfran. Va a ser salida para el conjunto de Nueva Estrella. Sí, señor. Ahí la participación del recién ingresado. Y bueno, está teniendo la oportunidad en esta categoría. Y bueno, ahí los hinchas de Sport Upuná también disfrutando de su primera participación, me imagino, su primera vez en la sub-20. Sí, asimismo, ahí está, falta, dice el árbitro. Falta
en perjuicio del número 13, Hugo Velázquez. Tiro libre dentro del círculo central, corresponde para el representativo del Club Nueva Estrella. Ahí va a cumplir el número 2. Va acomodando la pelota Ismael Céspedes. Deja para su compañero. Ahí va mandando a sus cabeceadores también dentro del área el equipo de Nueva Estrella. A ver si por arriba encuentra el descuento. Deja para Sergio Velázquez. Ahí está el pelotazo de Sergio, arriba la pelota, atención, el arquero dio rebote, está, gol, afuera. Bueno, picó afuera, entonces parecía que fue adentro. Sí, señor, salió afuera, va a ser córner. Sí, señor, hasta parecía que fue gol, pero por milímetros, como se dice, del horizontal salió afuera, entonces es tiro libre de esquina que le corresponde a Nueva Estrella. Habrá servicio de esquina. Alexis es el número 11. Kevin para cumplir. Kevin Galeano. Ahí está el centro de Kevin. Golpe de cabeza defensivo. Complementa Mauro. Ahí está Isfran. Qué buen pase. Qué habilitación de Mauro para su compañero que está totalmente habilitado. Ahí está Isfran. Está el 10. Es Cardoso. Bueno, sí, después ya hubo Uxay. Bueno, Cardoso que no tenía pudo que definir. Cardoso tenía que. No sé si Cardoso es el que estaba a posición adelantada. Para mí que el otro Isfran, ¿verdad? Bueno, ahí Cardoso nada más tenía que definir esa jugada y finalmente fue offside de su compañero. Hay tiro libre para el equipo de Nueva Estrella, mientras el árbitro dice 1 minuto de pausa. 1 minuto de pausa para que se puedan tratar los jugadores y bueno, ya tenemos 25 minutos de esta segunda etapa. 25 minutos, segundo tiempo, 2-0 por ahora. Gana Ebupona y está sellando, está asegurando la clasificación para la siguiente etapa de este campeonato en esta categoría sub-20. Y se va a preparar cambio más también, está preparando un cambio más. Ya enseguida vamos a ir confirmando por lo menos. Está calentando un futbolista del conjunto de Ebupona que está de a poco sellando la clasificación en esta tarde de hoy sábado, aquí en el Sport San Isidro. Qué buena asistencia del chiquilín recién ingresado Mauro. Le dio un pase de gol prácticamente a su compañero que ahí se complicaron solitos. Y bueno, buena participación de este chico que para mí tendrá 13 años, Blas Antonio, si no me equivoco. Muy joven y tiene características de ser un jugador bastante rápido también. Bueno, es bastante lindo ver oportunidades que se le da a los chicos en esta categoría, que no es fácil jugar en la sub-20 con jugadores bastante grandes de Nueva Estrella, Blas Antonio. Sí, señor, y ya está a las puertas también el arranque del campeonato juvenil. Eso es muy importante también. Por ahí puede ser importante este futbolista, puede integrar también la selección de Iribucuá, como así también la de sub-17, es decir que varios de estos jugadores seguramente va a formar parte también de ese plantel de la selección de Iribucuá, que ya, de dicho sea de paso, ya se practica también en Pablo. Sí, señor, para la sub-15, sub-17, tendrá la oportunidad y se viene ese campeonato también que, si Dios permite, a través de Pulse por Más vamos a estar acompañando los partidos de la selección de Iribucuá, categoría sub-15, sub-17, que se viene ya en el mes de agosto. Va a corresponder salida para el equipo de Ebupona, señoras y señores. Gana 2-0, casi ya 27. Ahora sí, ya se va cumpliendo minuto 27 de esta segunda etapa. Ahí está el pelotazo largo. Se lucha ahí en el medio terreno. El balón que queda para el jugador de Nueva Estrella. Profundiza el pase. Viene en la marca. Saca Elder Tamas. Ese balón a un costado sin complicar. Habrá lateral, corresponde para Nueva Estrella. Bueno, ahí se va lentamente para cumplir. Bueno, falta el Luti también. Falta la pelota, ahora sí. Ya se va a cumplir el lateral, el servicio manual costado izquierdo para el equipo de Nueva Estrella. Bueno, acá me pasa la información de este jugador, Blas Antonio. Mauro Isfran tiene 15 años. Integró la selección de Iribucuá 2023 en la sub-13, dice. El profesor Joel, atento allí también. Saludos, profe Joel, muchas gracias por la información. Me imagino que va a formar parte nuevamente de la selección, Blas Antonio. Sí, así mismo.
Bien, gracias, profe, entonces por la información también que compartimos con la gente, con los seguidores de Pulse por Más, que está atento a la transmisión. Ahora tiro libre para Nueva Estrella. Señoras y señores, 2-0 pierde el conjunto visitante. Se acomoda para cumplir el jugador Velázquez. Varios hombres, Nueva Estrella mandan para buscar el cabezazo. Velázquez, centro, el segundo poste está, no pudo, o fue oportuno también el cruce, el manotazo de Juan Colmán, porque estaba con muchas ganas Kevin Galeano para empujar. Y yo creo que fue a causa del viento, Las Antonio, esa salida del portero después de la pelota es como que se fue mucho más rápido y más arriba también, así es que casi se complica allí Colmán en la salida y es tiro libre de esquina. Tocó Colmán. Ese balón envía al córner. Kevin Galeano para cumplir. Ahí está el centro de Galeano cerrado. Atención, otra vez el guardameta Colmán con los puños soluciona el inconveniente. Y ahí está la pelota que se pierde afuera. Y Colmán también es un buen portero, Pablo, sí, que tuvo también sí, ya su oportunidad en la selección. Sí, señor, y creo que no sé la edad tampoco, si es que creo que va a formar parte de la sub-17, seguramente también. Y viene la familia de porteros porque tiene su hermano también, el otro buen portero que tiene la Liga Deportiva de Irucua, que es Guido Colmán. Así es. Bueno, habrá salida, o en este caso lateral, ya lo cumple, va apurando las acciones Nueva Estrella porque también el reloj es... La recuperación ahí de Mauro, Sí, bien por Mauro, deja el balón para su compañero, atención, va Isfran, ahí está Isfran, está el remate, el arquero dio rebote, atención, atropellaba a Mauro, Isfran de vuelta, aquí aparecen los Isfran, Elvio y así también el jugador Mauro, y bueno, crea inconveniente, crea dificultades ahí a la defensa, al equipo de Nueva Estrella. Sí, señor, se adelantó allí Mauro, después le dio una pelota con mucho espacio para el otro Isfran, que nada más después remató, no sé, directo por el portero. Finalmente recupera Nueva Estrella. Ahora vemos juego paralizado, jugador número 3 caído allí en Nueva Estrella, pero es tiro libre para el equipo local Ibuponá. Bien, corresponde tiro libre para el cuadro local, señoras, señores. 30 minutos ya de partido, segundo tiempo. Recordamos que se juega 40 minutos por etapa. Estamos a 10 minutos de la finalización de este partido de categoría sub-20. Tiro libre para el conjunto de Ibuponá. Ya está Ariel Ibarra. Tengo entendido que está con mucha confianza. El número 6 puede probar directo al arco. Veremos. Ariel Ibarra. Retrocede ahora sí, atención, el remate al arco, se iba en el ángulo, pero está atento Ramón Villamayor. Qué buena reacción del portero allí, iba a ser un golazo, pero el portero atento estaba allí de Nueva Estrella, realmente con muy buen trabajo el día de hoy a pesar del resultado. Creo que está haciendo un muy buen trabajo el portero de Nueva Estrella. Y bueno, finalmente no lo fue así y ahora estamos viendo el otro portero, Colmán, sentido Blas Antonio. Sí, tras ese choque, en ese caso, en esta oportunidad salió él de su área también para jugar, con golpe de cabeza, después termina cometiéndole falta, termina chocando al portero, entonces el árbitro no cobró y ahora sí tuvo que cortar el juego para poder entonces llamar a la asistencia, a la sanidad para con el jugador Colmán, el guardameta del jugador, el arquero en este caso del Sport Ibuponá. Sí, señor, y ingresamos ya a los últimos 10 minutos de partido, 32 minutos con la adición, me imagino que podríamos jugar unos 43, 44 minutos de esta segunda etapa. Y después veríamos ya un Ibuponá clasificado al hexagonal con este resultado, que está ganando cómodamente 2-0. Sí, 2-0 es el resultado parcial que tiene a su favor el Sport Club de Ibuponá, que está sellando su clasificación en la siguiente etapa en esta categoría sub-20. Después se viene el partido de fondo, señoras y señores. Así es que imperdible. No te podés perder también el compromiso, el partido que se viene de fondo. Ibuponá, Nueva Estrella por Pulse por Más. Posible también para que se desprenda la pantalla de Pulse por Más, entonces, porque se viene partidazo realmente.
Aquí tiene la pelota el capitán del Ubuporá, es el jugador Ever Flores. Profundiza el pase, busca aquí a Isfran, ahí está Mauro. El balón para su compañero de vuelta, para Mauro, elude a su marcador. Ahí está Mauro Isfran, muy habilidoso el jugador. Aquí juega con López. Va teniendo Ubuporá con Flores. Ahí está López. Pacta en el defensor. Queda para el número 6 que remata. Es Ruiz en este caso el que termina rematando ese balón. Sale afuera, habrá salida, corresponde para Nueva Estrella. Sí, señor. Nosotros agradecemos al señor Antonio Estigarribia, quien está también respaldando esta cobertura. Y bueno, se encuentra en el extranjero también Luis Antonio. En Brasil está viendo entonces la transmisión, acompañando a su querido club albiceleste, el Sport Ubuporá. Muchas gracias al señor Antonio Estigarribia, como así también nosotros agradecemos a la familia García López, quien está dando su respaldo para que se pueda realizar esta cobertura. La pelota que queda picando por aquel costado ya está en poder del jugador Rolando López. Sale López, pelota para su compañero, va teniendo Cardoso. Ahí está el zurdo, levanta el pelotazo ahí para que corra Mauro. Vamos a ver si es que llega, sí señor. Llegó el Luda a su marcador, ahí está el centro. Queda todavía en poder del jugador de Ubuporá. Ahora sí, queda para Isfran. Ahí está Isfran. Pelota que abre para Barreto, va Luis. Se frena Luis, ahora sí, mete el centro, pelota a media altura. Va con todo Cardoso ahora, ahí está Isfran de vuelta. Mauro que insiste. Bueno, ya salió afuera, va a ser salida para Nueva Estrella. Sí, señor, ahí la participación de Mauro. Amague y centro espectacular de este joven jugador de tan solo 15 años. Está formando parte ya de esta categoría. Y bueno, está haciendo un muy buen partido. Buena participación. Y con este resultado, el que sigue en competencia es Ubuporá y el que deja de participar, por supuesto, es el club Nueva Estrella, Blas Antonio. Bien, habrá tiro libre que ya lo cumple Nueva Estrella. Quiere el descuento porque recordamos que también después de la eliminación hay un equipo que puede clasificar de vuelta. Sí, señor. También tenía la chance, pero no sé si con estos 2 goles que recibió, porque hay equipos que han recibido menos. Por ejemplo, el Sportivo Granada perdió 1-0. Después el otro compromiso fue de empate entre Cerro Verde y el otro equipo. San Juan creo que perdió 2-0 también. Bueno, y así, los goles también que vas recibiendo te juegan en contra, Blas Antonio. Sí, bueno, tiro libre que corresponde para el cuadro de Ubuporá. Señoras, señores, frente a la pelota se encuentra López. Rolando López para cumplir el servicio. Ya autoriza Barbosa. Ahí está López, Rolando el centro. Intenta desviar el 16 Flores. El balón que ya queda en poder de Kevin Galeano. Juega Kevin. Ahora participa también Bazán. Traba la defensa. Le roba la pelota. Ahora ya juega. Se apoya con Juan Colmán. El guardameta que va a sacar. Saca Colmán. El balón que ya queda en poder del jugador de Ubuporá de vuelta, digo de Nueva Estrella. Este es el jugador Velázquez. Pierde Velázquez ante Flores. Ahí ya se muestra Mauro. Esta vez prefiere jugar. Atención, sí, Mauro, atención que presiona. La defensa ahí estaba atento, si no, le robaba Isfran ese balón. Va corriendo con ese esférico Isfran. Juega con Mauro. Va Mauro, atención el remate. Oportuno el cruce del defensor, termina ganando otra vez. Guapo lo de Isfran, va insistiendo Mauro. Ahora sí, el balón hacia el costado derecho para López, ahí está Rolando, se acomoda, le pegó. El remate que se fue afuera. Aquí de vuelta llegó el equipo de Ubuporá. Sí, señor, López se fue con todo allí. Buen remate, nada más que salió un poco arriba. Mientras el árbitro pedía la pelota nada más. Bueno, hay cambio entonces. Ahí sale el jugador del Sport Ubuporá. Van a cambiar nuevamente. Iba a salir el jugador número 11. Pero finalmente sale el defensor. Vamos a ver la numeración. ¿Es el número 7? Bueno, Luis Cardoso entonces sale para el ingreso del jugador número 13. Vamos a ver la identidad de este jugador también. Bueno, ahí sería el último cambio ya de Ubuporá, Blas Antonio.
Así mismo, creo que mostró 4 más cuando se cumpla el minuto 40. Se va a jugar entonces el minuto 44. Bueno, aquí saca la defensa. Pelota que sale a un costado, habrá lateral, corresponde para el cuadro de Nueva Estrella. Lo poco que le queda al partido. Bueno, hasta aquí está sellando su clasificación el conjunto del Sport Club Ibuponá. En esta categoría sub-20, categoría juvenil, campeonato Liga Deportiva de Iribucuá para la siguiente fase de este campeonato que ya está entrando en su recta final. Bueno, ahí está el servicio que lo va cumpliendo Nueva Estrella. Va teniendo la pelota a aquel costado del campo de juego, aparece Barreto. Ibarra también presionando por ahí cerca. Falta, dice el juez, en perjuicio del número 10, Alejandro Bazán. Habrá tiro libre, corresponde para Nueva Estrella y esta posibilidad de poder cargar. Asimismo, una nueva posibilidad que tiene el Club Nueva Estrella, a pesar de que ya están prácticamente entregados, digamos, a este resultado. 39 minutos y una nueva oportunidad para Nueva Estrella llegar al descuento. Hugo Velázquez frente a la pelota, él va a cumplir el servicio, el tiro libre. Autoriza Barbosa, el árbitro. Velázquez, el arquero con los puños, solucionó el inconveniente. El rebote queda aquí para el jugador, el 16 que corre es Ever Flores, el capitán de Ibuponá. Se conecta con el recientemente ingresado. Va Ibuponá, señores, busca el tercero. Está Isfran que se acomoda, pierna zurda. Arriba y afuera, era el tercero, aquí no pudo, era el 7, Elvio Isfran. Asimismo, era para liquidar el compromiso ahí, Fran tuvo y no pudo hacer gol este jugador número 7 en este partido. Tuvo varias oportunidades, hizo un partidazo realmente, pero no pudo anotar y tampoco en esta pudo. Así es que una nueva oportunidad desaprovechada para el Sport Ibuponá. Aquí roba la pelota Fernando Ruiz, se conecta con Isfran, va Mauro, viene la marca aquí el jugador Velázquez. El rebote va a quedar para Alejandro Bazán. Alejandro, elude la marca de López. Ahí está el pase de Alejandro, termina sacando como puede Ever Tamas, el número 3. A un costado va a ser el servicio manual para Nueva Estrella. Llegamos a 40 minutos, ya estamos jugando ya tiempo de adición. Bien, ya falta poco al partido, señoras, señores. Clasifica en esta categoría el conjunto del Sport Club de Ibuponá. Ya está sellando, ya está el nombre inscrito ahí para la siguiente fase. El conjunto de Ibuponá entonces en esta categoría. Asimismo, con este resultado está clasificando el Sport Ibuponá en el hexagonal. Después veríamos contra quién se van a enfrentar en esos partidos de ida y vuelta nuevamente. Y bueno, final del compromiso, Blas Antonio. Bien, termina el partido. Sí, señor. Hasta aquí dice el juez Blas Barbosa. Marcador final. Sport Club de Ibuponá 2, Nueva Estrella 0. Un global de 3-0. 6 puntos han sumado en esta etapa entonces, en este mata-mata el conjunto de Ibuponá. Y bueno, clasificado. Y veremos a ver si por ahí pellizca el equipo de Nueva Estrella. Creo que es un poco difícil ya la situación con este resultado de 2-0, global 3-0, para que puedas pellizcar como un mejor eliminado también pueda ingresar de vuelta. Lo cierto y lo concreto que ya está clasificado el conjunto de Ibuponá. Asimismo, Blas Antonio finaliza el compromiso. Ahí está ya escrito ya el nombre del Club Sport Ibuponá Sub-20 en la siguiente fase. Y nosotros por aquí vamos a despedirnos para retornar enseguida para lo que va a ser la cobertura de la categoría primera. Hacemos un breve corte y ya retornamos.